enviaste a tu Hijo aquí. Brevemente, ¿qué significa ser metodista libre en nuestra iglesia? Busque por favor en sus Biblias, 1 de Pedro 3:15. 1 de Pedro 3:15. Y tiene como tarea, ¿me escuchó bien? Tiene como tarea buscar en sus Biblias la palabra santidad, santificación, santificarse. Usted va a ver que va a salir muchas veces en la Biblia. De hecho, ahí mismo en Pedro le dijo a la iglesia que le estaba escribiendo: sean santos como vuestro Padre es santo. Entonces, ese texto no es un texto inventado por él, sino que lo tomó del Antiguo Testamento, basado en Levíticos, y habla de que Dios quiere que su iglesia sea una iglesia santa, aleluya. De hecho, Dios viene a buscar una iglesia que, ¿cómo? Manchada. ¿Una iglesia cómo? Limpia, sin mancha, sin arrugas, aleluya. Entonces, usted es esa iglesia. Ahora bien, mucha gente cree, escúchame bien esto, que esto es importantísimo, mucha gente cree que la santidad es el estado final de un cristiano, que esa es como la meta de un cristiano. No, hermano, la meta es ser como Cristo. Pero la santidad es el inicio de la vida cristiana. De hecho, cuando uno se convierte, uno entrega su corazón a Dios, cuando tú le dices: Dios, quiero que entres a mi corazón, ahí comienza tu proceso de santificación, es inicial. Y después hay otra experiencia, que es lo que llama la iglesia wesleyana, de donde venimos nosotros, somos una rama de la iglesia wesleyana. Si no entiendes estos términos, búsquelos por Google, no hay, sale todo clarito. O eso lo puedo explicar si desea en este momento. La iglesia wesleyana hace un marcado énfasis en la santidad. Entonces, la santidad como proceso inicial de la vida cristiana, y ahí la segunda experiencia se le llama entera santificación. ¿Qué significa ese término? Que cuando una persona, después que se convierte, tiene una experiencia con Dios y desea cambiar su vida, y entra en un proceso de santificación, después llega un momento de su caminar cristiano, que ya tiene una convicción clara, una convicción bien clara, y una diferencia entre lo que es el mundo y la vida cristiana, el pecado y la santidad. Hay muchos creyentes cristianos que les cuesta santificarse, que les cuesta dejar los vicios, que les cuesta dejar el pecado. Pero cuando uno tiene una experiencia con Dios, y una segunda experiencia donde dice: no, ya basta, yo decido cambiar y camino como debo caminar, como un hijo de Dios. Eso es lo que llamamos entera santificación. Es decir, que yo tengo otra experiencia con el Espíritu Santo y ya aborrezco el pecado. Ya el pecado me da asco, me fastidia. Y lo venzo en mi propia vida. Mucha gente cree que no, el final de mi vida cristiana, cuando Cristo venga, es que seré santo. No, mi amado hermano. La santidad comienza cuando usted entrega su corazón a Dios y ya decide dejar el pecado. O una pregunta: ¿cuántos aquí son convertidos? Han tenido una experiencia con Dios. Levante la mano. ¿Okay? Tuvo una experiencia con Dios. Ahora, en esa experiencia donde estuvo con Dios, que usted entregó su corazón a Cristo, usted venía con una forma de vida, ¿sí o no? ¿Sí o no? Una forma de vida normal para cualquier ser humano. Pero cuando afectó a Jesucristo, una pregunta: ¿hubo algún cambio? ¿Sí o no? Entonces, ese cambio, ¿quién lo produjo? El Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo, junto con usted. O sea, usted abrió su corazón para que Dios entre. Dios comenzó a hacer su obra en usted. Pero ¿quién dio el primer paso? Usted. Dios había muerto por usted en la cruz del Calvario. Dio ese paso y Dios entró y comenzó a hacer su obra. Comienza el proceso de santificación. Después pasas a otro nivel y dices: no, yo no puedo seguir lo mismo, yo tengo que pasar a otro nivel y ya es otra experiencia. Y eres lleno del Espíritu Santo y entras en otra dimensión, un anhelo de servicio, un anhelo de guardarte, un anhelo de luchar contra lo que no es correcto, del pecado. Aleluya. En la iglesia metodista y posteriormente la iglesia metodista que somos nosotros, hablando de la parte histórica, tiene un marcado énfasis en lo que llamamos una renovación espiritual, una reforma espiritual y una innovación espiritual. ¿Por qué? Porque en un tiempo determinado de la historia, un hombre llamado Juan Wesley, pueden buscarlo en internet y cualquier diccionario secular que sale en todo, porque fue un hombre que marcó la historia a nivel social,
porque él comenzó a predicar cosas que se habían olvidado, que la gente por la tradición y por la costumbre se había acostumbrado a hacer las cosas como le habían enseñado, y si le enseñan mal, aprende mal. Yo tuve una experiencia y estando trabajando, por cierto, como persona Timoteo, yo era parte junto con mi hermana Gloria de una comunidad misionera donde llevábamos la palabra a muchas iglesias para motivar a la iglesia a hacer la obra misionera mundial, no local, sino en otros países donde no hubiese acceso al evangelio o dificultad con el evangelio. Y para la gente, para poder entrenar, llevamos experiencias cortas en las comunidades indígenas venezolanas. En una oportunidad fuimos a una comunidad indígena en los Guarados, en el del Orinoco, y estando en esas comunidades, llegaban muchos misioneros allí a predicar, pero así itinerantes, predicaban y se iban. Y eso llegó un misionero y predicó en una comunidad y les comenzó a enseñar a los indígenas canciones cristianas, lindas, y como para acabar el repertorio, le dijo: cuando te quieres escuchar música de alabanza, prendan la radio en Radio Transmundial, una radio, una emisora cristiana famosa, que unas emisoras pioneras pues, del cristianismo, y se escucha mucho en esta zona por ahí arriba, norte de Venezuela. Entonces los indígenas, cada vez que querían cantar y orar, ponían este programa Radio Transmundial y escuchaban las alabanzas ahí, chéveres, esos himnos cristianos antiguos, etcétera, gloria a Dios, paz y amor, todo maravilloso. Un día se le ocurrió a un hermano cambiar el dial. Y comenzaron a escuchar música no cristiana. Pero como nadie les explicó que esa música no glorificaba a Dios, después tú ibas a un devocional y escuchabas: querida, ¿Qué pasa? ¿Es culpa de ellos? No. ¿De quién es culpa? De que los enseñó, porque les enseñó mal. Si tú aprendes mal, tú vas a creer que eso es lo correcto. Por eso es que muchas veces la gente cae sin ánimo de descalificar y hablar mal de otras iglesias, pero de repente van a una iglesia donde no enseñan la palabra correctamente, entonces la gente está creyendo que eso es la verdad. Y para quitar esas estructuras de la cabeza es súper complicado. Por eso que nosotros, cuando alguien quiere ser miembro de nuestra iglesia, se le hace un taller, un curso, explicándole lo que nosotros creemos, con la Biblia en la mano y con la disposición que la gente pueda opinar, hablar, etc. Entonces, este hombre llamado Juan Wesley, él era un miembro, un pastor de la iglesia anglicana, todos los que manejan historia saben lo que es la iglesia anglicana, la iglesia de Inglaterra, que se separó por cuestiones políticas de la iglesia católica, que de hecho ya volvió otra vez a ser católica, la iglesia anglicana, pero ese no es el tema en este momento. Entonces, Juan Wesley era un ministro, un pastor anglicano. De repente él comenzó a ver en la iglesia cosas que iban en contra de la Biblia, y él comenzó a hablarlo. Decime, yo no comparto eso, esta iglesia estaba demasiado carnal, los sermones eran fríos, patéticos, no transmitían nada, la gente salía peor de como llegaba. Entonces, como él comenzó a predicar sobre santidad, comenzaron a hacerle la vida imposible, a botarlos de sus iglesias. Y él dijo una frase que marcó su historia y la historia de su comunidad. Él dijo: bueno, si no me dan un púlpito para predicar, mi púlpito será la calle. Y comenzó a predicar en las calles, ¿sabes? La iglesia llegó un momento histórico donde se olvidó de predicaciones callejeras, cuando la iglesia nació. ¿Cómo nace la iglesia? ¿Dónde predicó Pablo? ¿Dónde predicó Pedro? ¿Dónde predicó Juan? ¿Dónde? En la calle. Y en la calle impactaban a la gente. En una oportunidad, Pedro y Juan iban al templo a orar. Eran cristianas, pero aún seguían con su mentalidad judía. Iban a su templo a orar normal como cualquier judío. Hoy día oran en el Muro de los Lamentos. Iban al templo a orar, y cuando iban llegando al templo, dice la Biblia que estaba un indigente pidiendo limosna. Y les pidió dinero. ¿Y qué le dijeron Pedro y Juan al indigente? No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y dice la palabra que el indigente se quedó así lejos viéndolo. Bueno, ¿qué es esto? No entiendo. Y lo agarró Pedro por las manos y lo levantó. Y cuando lo levantó, dice la Biblia literalmente que ese hombre comenzó a brincar, a alabar a Dios y a glorificar a Dios. Bueno, esto es bien interesante porque este hombre,
desde niño, desde pequeño, lo ponían en el templo a pedir limosna, y yo me tenía más de 40 años, y tenía 40 años pidiendo limosna. Y por primera vez en su vida, yendo al templo, logró entrar para glorificar el nombre de Dios. Ahora bien, ¿esta experiencia de dónde fue? ¿Dentro del templo o fuera del templo? En la calle. Y en la calle, una experiencia maravillosa. Ese hombre fue transformado por el poder de Dios y después entró al templo saltando, porque estaba mocho, no podía caminar ni moverse, pero no estaba mocho, pero estaba lesionado de las piernas, comenzó a saltar, ¡woohoo! A la hora de Dios y decir, al fin, aleluya, gracias, me sanaste, aleluya. Y diciendo esas palabras así con tanta euforia, la gente quedó impactada. Llegaron los religiosos de la época, comenzaron a atacar a Pedro y a Juan, le decían, ustedes están inventando, qué locura es esto, esto es brujería, ¿qué es esto? Y no, esto es poder de Dios, aleluya. Y en estas manifestaciones gloriosas, le preguntaron a la gente, ¿pero qué es esto? Y la gente, bueno, no sé, pregúntele a qué lo sanaron, a ver qué fue lo que experimentó ese hombre. Y ese hombre comenzó a decir maravillas de Dios, aleluya. Y vemos que la experiencia del apóstol Pablo predicando en las calles fue maravilloso. De repente pasó el tiempo, la iglesia se institucionalizó, se hizo una institución y se olvidó de las calles. Todo era algo interno, hacia adentro. Cuando la iglesia está llamada a un impacto externo, evidentemente interno, pero el cambio comienza de adentro hacia afuera. Por eso es que nosotros como iglesia no compartimos eso de que no, que si no te cortes el pelo, que si no te maquilles, no sé qué cosa, que lo otro. ¿Por qué? Porque la experiencia espiritual, ¿de dónde viene? De adentro, y Dios te va a ministrar conforme a lo que tú puedas o no usar. Un hijo de Dios está claro de lo que es de Dios y lo que no es de Dios. El que no está claro, aún no se ha convertido. ¿Me escuchan los amenes? Tú te ves en el espejo y tú te tienes que ver si tú ministras o no ministras. Como le explico yo mi experiencia, no es cuando yo me convertí. Yo llegué a la iglesia rockero. Y con mi mentalidad rockera. Hoy tengo mentalidad de Cristo, aleluya. Pero en ese momento yo llegaba que mi conducta así como... ¿Usted alguna vez ha visto un rockero? Sí. Ay, así, tal. Entonces, bueno, yo llegué con mi mentalidad rockera. Entonces, con cara de malote así, me sentaba. Y veía así. Entonces, nadie me hablaba, nadie me trataba. ¿Por qué? Porque tenía la mentalidad aún de la calle. Entonces, un día, llego a mi iglesia, de repente agarro mi Biblia, y cuando me voy en el espejo, una camisa negra con una foto toda fea y unos pantalones todos rotos. Y yo dije, no, esto no ministra. Esto no parezco un cristiano. Agarré esa ropa y la boté de una vez. Y después de tantos años me vestí de otro color, no de negro. Aleluya, gloria a Dios. Y empecé a recogerme el cabello, y nunca me lo había recogido, me sentía extraño. Antes me sentía como cabezón, después me sentía con la cabeza pequeña. Bueno, entonces, Juan Wesley, después que lo corrieron de su iglesia, y bueno, prediqué en las calles, y comenzó una renovación espiritual. O sea, él llegó en su universidad, donde él estudió, la Universidad de Oxford, que aún existe esta universidad, y en esa universidad él formó un grupo pequeño, con otros 4 jóvenes, y le empezaron a burlarse de ellos y decir el Club de los Santos, porque su énfasis era, vamos a guardarnos. ¿Cuántos de aquí han estado una vez en una universidad? En la universidad todo es santidad, pureza. ¿Ah? Fino, ¿verdad? Bueno, estos hombres, en medio de esa universidad, pactaron, 4 jóvenes pactaron, digamos así, un pacto de guardarnos. Si las mujeres nos pistonean, vamos a cuidar nuestra mente. Y nosotros vamos a evitar también pistonear. Y comenzaron a hacer pactos, vamos a guardarnos como cristianos. Y comenzaron a tener una normativa de oración, vamos a pararnos a las 5 a orar, vamos a leer la palabra metodológicamente. Entonces, ellos comenzaron a crear un método de estudio de la Biblia. En ese momento habían decidido lo que llaman el método científico. La parte de la experiencia científica, que es un proceso metodológico para experimentar algo para que dé un resultado. Entonces, como fue un boom
la parte metodológica, le pusieron a ellos como apodo los metodistas, de forma burlona. Y se burlaban, no, ahí vienen los metodistas, el Club de los Santos. Y se quedaron para siempre metodistas, gloria a Dios. Entonces este hombre, junto con varias personas, su hermano Carlos Wesley y George Whitefield, comenzaron a crear un mover de predicación en las calles, comenzaron a revolucionar, se fueron a donde en las comunidades mineras, ¿sabes? Que en esa época una comunidad minera era como decir hoy día meterse, no sé, en Pinto Salinas, en un lugar peligroso, en Petare adentro, en Maca, no sé, nunca conocí esos lugares, pero ¿cuál es el lugar más peligroso de Petare? La Bombilla, el barrio Caballo Mocho, el Tuerto, etcétera. En esos lugares nadie entraba. ¿Quién entraba aquí al Mocho, al Tuerto? Nadie. Ah, San Pablito, gloria a Dios. Bueno, nosotros tenemos una comunidad que, por cierto, hay los telares, por cierto, los que estén aquí en diciembre, sé que muchos van a viajar, los que estén aquí en diciembre, los vamos a invitar en nuestro último servicio del año, que ojalá podamos hacerlo aquí, que va a ser la tercera semana de diciembre. Yo voy a celebrar mis 20 años de pastor y yo quisiera que los que están aquí en Caracas nos acompañaran en esa oportunidad y vamos a pasar fotos de una experiencia que tuvimos en un barrio peligroso que se llamaba San Pablito, trabajando en las comunidades de gente pobre y comunidades delictivas, vamos a llamarlo así. Y fue una experiencia linda que ahí fundamos una iglesia que aún existe y ustedes van a conocer al pastor. Si ustedes vienen, lo van a conocer al pastor, le voy a invitar para que venga y cuente también sus experiencias ahí. Yo tuve experiencias ahí, no sé cómo explicarlo. Un día estábamos en una vigilia, alabando a Dios, fuego, ¡wow! Aleluya. De repente escuchamos unos pasos y unos gritos, ¡pram, pram, pram! Y entra una mano así por esas puertas que son de metal, cuando tú abres una puerta así, queda la puerta cerrada. ¿Están ubicados? Estaba la ventana abierta y la puerta cerrada y entró así una mano, así por la puerta. Y suena ¡puf! Un escopetazo. Y la mano cae. Y cuando nos asomamos así, el tipo sin cabeza así en el piso. No es un cuento, son cosas que nosotros vivimos. Lo habían matado. Y nos quedamos todos tiesos. Y llegó la policía y dijo, nosotros no lo vamos a tocar. Por favor, evangélicos que tienen más valor, ayúdenos a meterlos en la bolsa negra. Nosotros todos así tiesos, petrificados. Y cuando comenzamos ahí la obra, Arturo Gutiérrez, muchos lo conocen, mi persona y 3 hermanos más, le predicamos a los malandros y iba el jefe del cartel de la droga en ese barrio al culto. Él entraba y dejaba 4 hombres con las escopetas hacia afuera en la puerta para que no fuera otra gente a matarlo. Yo predicando y el chamo escuchando el servicio y los 4 mandando afuera en la puerta con escopeta. Esos fueron mis primeros pasos en el evangelio siendo pastor. Bueno, y otras experiencias que no se voy a contar, te la contaré después en otra oportunidad, porque ahorita les fue hablar de otras personas, no de mí. Y bueno, ese mover de trabajar en lugares difíciles. Estos jóvenes empezaron a predicar en esos lugares peligrosos de mineros, que eran puros malandros, y la gente comenzó a convertirse. Y de hecho, hay una experiencia en la biografía de Juan Wesley y Carlos Wesley, que en una oportunidad iban a ahorcar a un minero que había matado a una persona. Y hermano Juan Wesley, Carlos Wesley, fue donde personas que iban a matar y lo abrazó y le dijo al juez, este hombre no lo van a ahorcar hasta que se arrepienta. Y lo abrazó, le dijo, hasta que no pidas perdón a tus pecados no te voy a soltar. En plena horca así que le iban a ejecutar. Era gente de valor que se atrevía a hacer cosas. Se atrevían a hacer cosas. No estaba bajo un temor, ni venían a una iglesia los domingos, domingueros, pues, sino que eran gente activa en la fe. Eso era el día a día, que hacían cosas, wow, maravillosas que impactan la historia de la humanidad. Y bueno, marcaron su historia. Dice la historia que nadie ha podido escribir más hermoso que Juan Wesley. Escribió más de 40.000 predicaciones. Ese hombre murió, dejó su legado. 100 años después, nació la iglesia metodista. En Nueva York, eso fue en Inglaterra. En Nueva York nace otro personaje que fue el que fundó nuestra iglesia, la iglesia metodista libre, Benjamín Tito Robert. Y este hombre, por eso que digo que ¿qué es la iglesia metodista libre? Es una iglesia de reforma
es una iglesia de innovación, es una iglesia que no se queda callada, porque hay una diferencia entre hablar y murmurar. Es una cosa muy distinta. Mira, Benjamín Tutor Robert iba a una iglesia metodista libre, era pastor, de repente comenzó a ver en su iglesia que la gente hacía cosas que no eran correctas. Por ejemplo, la iglesia era tan grande, eran mega iglesias en ese momento histórico, y la gente para poder entrar le compraba al pastor o a la junta directiva los asientos de la iglesia, para no quedarse por fuera. Entonces le ponían aquí en los asientos, Anixandra, si tenías real podías pagar Anixandra, si podías pagar Sergio, si no podías pagar como Héctor Simón, te quedabas afuera. Si estabas limpio, desempleado, no puedes ir para el culto. Entonces este hombre dijo, pero hermano, eso no es correcto. Shh, cállese, no opine. ¿Cómo que no opine? Entonces, en esa iglesia había una revista que se llamaba El Pensamiento Metodista, y este predicador tenía una columna en esa revista. Y comenzó a salir piedra a esa iglesia, que eso no era correcto. No se podían vender los asientos de la iglesia. Que eso es libertad. Entrada libre. Y el que no llegó temprano que se queda afuera, aleluya. Y de repente lo querían callar, Otra cosa que él criticó la esclavitud. Dijo que él no compartía que la esclavitud, que tiene que haber libertad. De ahí nace el término metodista libre, que él abogó por la abolición de la esclavitud. No es que libre de libertinaje, no, una iglesia metodista libre porque el pastor es peludo, no. Metodista libre viene de que luchó contra la esclavitud, luchó por la igualdad social, luchó porque la gente pudiese ir al servicio sin una opresión. Él veía que en la iglesia, lo que contó el pastor Dan cuando vino, que eso pasa todavía en esta época, hacen un tremendo servicio, tremendas mega iglesias en Estados Unidos, tremendos templos hermosos, el culto dura 15 minutos, el ministro de alabanza llega en chores, con unas cholas de cuero, toca alabanza 10 minutos, el pastor predica apurado 10 minutos, el culto dura media hora, y afuera duran 5 horas hablando, grama seca, comiendo y tomando café. ¿Qué pasa con la vida espiritual, hermano? ¿Qué pasa con lo que vivimos hoy de la administración de la palabra, de la música, etcétera? Eso se está perdiendo. Y en esa época también era parecido. Como una mega estructura y de iglesia free. Eso parece más en un velorio. De repente comencé a criticar eso. No, eso no es correcto. Y siempre que la gente que habla, no que murmura, la quieren mandar a callar. Y digo que la diferencia, porque hay gente que de repente ve algo que no comparte, amor, y dice, coche, no me gusta como el pastor habla. Y se bueno que me lo diga a mí, coche, pastor, trata de hablar distinto, no sé, no me pongas experiencias así de malandro, que me da miedo. Yo trataré de poner experiencias de malandro, de otras cosas. Pero es diferente a que diga, viste, este pastor con cara de loco hablando de malandro, eso no cuadra en esta iglesia. Entonces comienzan a hacer un complot, mandarme a sacar de la iglesia. Empiezan a complosear, no, vamos a atacar al pastor de aquí porque este tipo es medio loco. Y cuando comienza la murmuración, la gente comienza a contaminarse. Lo que han estudiado alguna vez psicología o han estudiado para dar consejería, saben lo que estoy hablando. La contaminación a través de la murmuración es algo bien grave. Y la palabra lo compara con ¿qué? Con la gangrena. O perdón, ¿cómo es? ¿Gangrena o gangrena? Gangrena, con G, ok. Con la gangrena. Es comparado con la gangrena. Nosotros tenemos la experiencia de un familiar que le dio gangrena. Y ¿qué le pasó, mami? Le picaron la pierna, ¿verdad? Y la gente que murmura contamina y pudre el ambiente. Es mucho mejor que tú digas, oye, pastor, tal, y lo diga con toda libertad, y asambleas, reuniones, y hable. Y este hombre habló, lo mandaron a callar, y en un momento que empezó, entonces en la revista, que se llamaba El Pensamiento Metodista, puso el nuevo pensamiento metodista, y comenzó a atacar a la estructura religiosa que predicaba una doctrina errónea. Jugaban bingo, bueno, vamos a recoger fondos, vamos a hacer aquí, jueguen lotería. Y el poco hermanos ahí comprando rifas y comprando números para ver si ganaban un loto un cuino.
Usted nunca le llega a un hermano y le ha dicho, hermano, era la primera vez que me gane el quino, nunca le ha pasado eso, y me ha pasado. ¿Sí? Y que pastor, ahora a veces me ganó un quino, eso de una buena ofrenda. Y yo le digo, trabaja, sinvergüenza. Entonces cuando comenzó él a atacar formalmente esa doctrina errónea, ¿qué hicieron los religiosos de la época? Lo cortaron. Le dijeron, mire pastor, entregue su credencial porque está hablando demasiado. Aunque entregó su credencial y se fue. Y un día llegaron un poco hermano, concha, y el pastor Benjamín Robert. No, lo expulsaron por rebelde. Entonces esa gente que preguntó por él, los fue a buscar, se unieron, oraron, y al tiempo fundaron la iglesia metodista libre. Fueron metodistas porque se seguía con la filosofía de Juan Wesley. ¿Y libre por qué? Exactamente, así me gusta, hermano. Gloria a Dios, al fin, aleluya, Padre, gracias. Gloria a Dios. No, y lo digo porque en una ayer lo conté 101 veces, hoy lo cuento 102. En una oportunidad, cuando yo era pastor en la iglesia, ahí fue la Gloria, yo en Ruiz Pineda, un día, después de un servicio, se me acerca un señor de la calle y me dice, disculpe pastor, ¿tal pastor? Sí. ¿Qué es ese metodista libre? No, porque una persona afuera me mandó para acá que le preguntara a usted. Y cuando yo salgo, resulta que la que era ministro de alabanza de la iglesia estaba fuera en el estacionamiento y le preguntan, ¿qué es ese metodista libre? Y la persona le dice al señor que estaba preguntando, concha, dijo, no sé, pregúntale al pastor. Y cuando yo vi que era una líder de la iglesia, no sabía ni siquiera dónde estaba parado, dónde estaba congregando, le dije, hermana, usted no puede ser más ministro de alabanza aquí. No puede, porque imagínate, si tú no sabes lo que estás predicando, no puede, es imposible. Si tú no sabes lo que estás creyendo, ¿cómo vas a parar un lugar para ministrar la palabra de Dios? Le dimos un chance, que un tiempito que se educara con la doctrina bíblica y impusimos una norma. Todo el mundo a estudiar las doctrinas básicas de la fe cristiana metodista libre. Todo el mundo a estudiar 2 materias. ¿Cuáles son? Teología wesleyana aclarada, una materia, y la otra es historia y disciplina de la iglesia metodista libre. Así que yo motivo a nuestra iglesia, a los visitantes, no lo pueden bajar por internet, no hay problema, pero los que son de esta iglesia, que en una oportunidad de su vida estudie estas materias para que usted sepa lo que usted está creyendo, aleluya. Para que no venga otro a confundirlo, ni a manipularlo, ni a envolverlo con palabras bonitas, con doctrinas erróneas, sino que usted te crea lo que usted cree. Entonces, este hombre, Benjamín Robert, fue un revolucionario, fundó la obra, y hoy día nosotros le damos continuidad a lo que esos hombres y mujeres sembraron en su tiempo, aleluya. Y tenemos que procurar mantener esa llama encendida, porque muchas iglesias se convierten en iglesias cíclicas. ¿Qué iglesia cíclica? Que comienzan con un avivamiento, después se enfrían, como el libro de los jueces. Se enfrían, pierden la fe y se acostumbran a la norma, se acostumbran a lo natural, a lo normal, porque el domingo la música bonita que canta Giovanna, canta chéverísimo con su grupo, está todo chévere, pues nos olvidamos de que la iglesia no solamente es la música los domingos o la predicación los domingos, sino que la iglesia es un ente activo, un ente vivo, aleluya. La iglesia siempre comparada con plantas. Dios comparó a Israel ¿con qué? ¿Con qué árbol? Con el olivo y ¿con qué más? Con la higuera. A nosotros nos ha comparado con muchos árboles, la palmera, la mata de fresa, la mata de durazno, la mata de mango, gloria a Dios, aleluya. Nos ha comparado con árboles. De hecho, hablando de la santidad, que ni siquiera hemos leído lo que íbamos a leer, oye, estoy inspirado, gloria a Dios. En Juan 15, que dice la palabra, Juan 15 habla de la vid verdadera. ¿Qué es la vid? El árbol de la uva. Y dice, ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Es decir, ustedes ya fueron santificados por haber creído en la palabra de Dios. Ahora viene la parte humana del hombre que entiende, acepte eso y iba conforme a la palabra. Y yo digo, hermano, conforme a la palabra.
Después dice, permanezcan en mí y permaneceré en ustedes. Porque apartados de mí, nada podemos hacer. Aleluya. Ahora, por favor, busquen en su Biblia, para cerrar, gloria a Dios. Primera de Pedro 3.15. Primera de Pedro 3.15. Excelente, versión de Reina Valera. Recuérdense, como comentó nuestro amado hermano Jonathan Angulo, que yo uso Reina Valera, pues te puede usar NBI, nueva versión viviente, nueva versión viviente, como dice el pastor Castro, habla facilito, habla clarito, Dios habla hoy, etc. Nosotros no tenemos conflicto con las traducciones, porque hay iglesias que dicen que la única traducción válida, bíblicamente hablando, es la Reina Valera, y eso es tremenda mentira. Son solamente traducciones de la palabra. Si usted quiere entenderla mejor, estudie hebreo y griego y traduzca los textos originales y sea feliz. Ok, dice la palabra así, como está allí. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estén siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Aleluya. Aquí la palabra que está hablando. Para poder entender un texto, ¿qué hay que hacer? Buscar el contexto, ¿no? Entonces, si leemos el versículo 8, o de repente el versículo 1 del capítulo 3, como ahí pone el título deberes conyugales, y hablando de la vida relacional, porque como el pastor que estaba hablando sobre los valores, nuestra fe es donde se muestra, ¿en la iglesia o en la calle? En la calle, en la familia. Aleluya. Asimismo, ustedes mujeres estén sujetas a sus maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabras por la conducta de las esposas. Gloria a Dios, wow, qué tremendo versículo. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaron en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban a Dios. Estaban sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándolo Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza, sin temor a las amenazas o a las críticas de la gente externa. Ustedes, maridos, igualmente vivan con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Cuántos hombres dicen amén? Aleluya. Versículo 8. Finalmente, sean todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para heredar bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y su labio de hablar engaños. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y síguela. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el resto del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si ustedes siguen el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no se amedrenten por temor de ellos, ni se conturben, sino santifiquen a Dios en sus corazones. Aleluya. Y estén siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Hay un contexto de persecución, de amedrentar, de acosar, de querer someter, de un psicoterror. Yo sé que le dice el apóstol Pedro a la iglesia. Hermano, santifiquen de sus corazones. ¿Y qué santificar de sus corazones? Muy sencillo. Supongamos que este pasaje fue enviado a Venezuela. El apóstol Pedro lo escribió a los venezolanos. En este momento histórico, estamos en un momento, vamos a llamarlo así, complejo, históricamente hablando, porque
se polarizó, se dividió la nación. Vivimos una realidad palpable a nivel social que nunca hemos visto. O sea, ¿cuántos aquí han hecho una cola para comprar? ¿No? Yo nunca me he hecho cola para comprar, me parece que yo esa cola para pagar, pero en esa cola para comprar un producto. Nunca en mi vida yo había visto la bolsa de los mercados ajenos. ¿A quién le ha pasado eso en este tiempo? Buceando bolsas de los mercados ajenos. Uno ve que alguien sale de un mercado, ¿qué mercado? Fuentemeirense, Plaza, El Excelsior, Bicentenario, lo que sea. Tú en vez de ver a la gente, primero que ves en la bolsa y si hay papel higiénico, arroz, azúcar, no sé. Leche. Leche condensada, ya no existe leche condensada. No, tampoco, yo he ido. Ahora bien, los miércoles, es que hay, ya pasamos el dato, los miércoles hay leche en polvo completo. Ok, miren esto, hermano. ¿Qué significa santificar a Dios en sus corazones en este momento? Que comúnmente uno se contamina. Algunos hasta la iglesia hablan muerta personas, a políticos. A lo mejor no lo dicen, pero lo piensan. Vamos a ser honestos. Pero que nos enseña la palabra de Dios. Que cuides hasta tu mente de esos pensamientos. Y comiences a orar. Señor, haz un milagro en Venezuela. Y tú eres nuestro proveedor, nuestro ayudador. Y que mueva lo que tenga que mover y ponga lo que tenga que poner. Pero que Dios se glorifique. Porque si usted se parcializa de un bando u otro, se está contaminando. Y si usted ve un chavista o de la oposición, cae un conflicto. Y tenemos que evitar eso, porque imagínate tú que, hermano, que sea chavista o que sea de oposición, están en una misma iglesia. Y como yo hizo hoy, abrácense. Qué tremendo, ¿no? Abrácense. Entonces, wow. Esta iglesia es tan linda que se abrazan carasquitas y magallaneros, ¿verdad, Johanna? Carasquitas y guairistas, magallaneros y guairistas se abrazan. Por lo menos el hermano Rafael me regaló hoy un marcalibro de águilas en vuelo. Estuvo bien lindo ese gesto. Bien lindo el nombre de su PGA. Y si aquí hay alguien que es de los Águilas del Zulia, también lo amamos, paz y amor. Pero qué difícil es que alguien que, cosas que tú no compartes filosóficamente, tengas que dar un abrazo, wow, ¿cómo tú harías, hermano? Bueno, papá, en tu nombre, paz y amor. Pero eso no debería ser, mis amados hermanos, no podemos. Con esto se iba a cerrar porque ya es tarde. En estos días me compartía, donde yo hago ejercicio, hay un señor que vende Guarán y es cristiano. Yo nunca me he identificado como cristiano, solamente haríamos la palabra que mi esposa le dijo, no, él es el pastor, y el hermano ahora, hola pastor, y vocifera y paz y amor. Entonces, el hermano siempre habla conmigo bastante, él me estaba diciendo, cónchale, pastor, qué tremendo que en mi iglesia, pastor que predicó el domingo pasado, estaba compartiendo que en muchas de nuestras iglesias ha disminuido la membresía. Y muchas iglesias han disminuido su membresía. La gente está aquí ha aumentado, pero en otros lugares ha disminuido. Y eso tiene que ver con un factor espiritual y un factor también social. Porque comúnmente ahora las marchas, ¿cuántos son? Las concentraciones, los mítines, la publicidad política, comienzan los domingos en la mañana. Entonces, mucha gente las obligan a ir a las marchas y no se congrega. O le imponen aquello y lo otro y dejan de ir a la iglesia. Y se van enfriando y entran ese fuego de la política, aquello y lo otro. No estoy diciendo que la política sea buena o sea mala, simplemente es política. Es como el ejemplo del cuchillo. Un cuchillo en mano es una buena cocinera, o un cocinero, pero sería una bendición. Pero en manos de un monólogo, un malandro, ¿qué sería? Una maldición. Entonces, vemos que cómo influye, o sea, que dice la palabra, santifiquen a Dios sus corazones, es decir, que eviten contaminarse,
guarden su corazón, purifiquen su corazón. Santidad significa purificarse, guardarse. Y no caer en conflictos que no tienen que ver contigo. Si tú quieres generar en este mundo un cambio social, ¿sabes lo que tenemos que hacer usted y yo? Orar duro y comenzar a hacer una obra social que impacte el mundo, ¿sí o no? Aleluya. Juan Wesley, ¿sabes lo que hizo Juan Wesley? A través del mensaje del Evangelio. Él logró que los burdeles y bares de Inglaterra se convirtieran en iglesias. Busque la historia y léala. Bueno, ¿sabes lo que es que un burdel o un bar se convierta en una iglesia? Eso es maravilloso. Yo cuando leí su biografía, pero no fue fácil. Juan Wesley tenía que venir algo como yo, y varias veces lo dejaron pelón, le quitaron, la gente las turbas lo agarraban, porque predicaban en los bares así, rácata, y la gente que estaba dentro del bar salía molesta, y le daban unas golpizas, eso me pareció una especie de boxeo. Y los jalaban por los pelos, y arrancaban los pelos de la cabeza. Yo estaba leyendo y dije, wow, qué tremendo. Y no lo cayó. No lograron callarlo, y siguió predicando. Y marcó la historia, dejó un legado. Si usted y yo queremos ver un cambio social, tenemos que buscar la forma de cómo influenciar para que exista el cambio. Y el cambio comienza de adentro hacia afuera. Y el único que hace eso, ¿sabe quién es? Cristo, más nadie.